Bueno, mis queridos hermanos, gracias otra vez por acompañarnos. Vamos a comenzar la tercera parte del cuarto capítulo de este libro que ya conocemos, El perfil de la crisis venidera. Y lo vamos a hacer comenzando con una oración para pedir la presencia de nuestro Señor en nuestro medio, allí donde cada uno se encuentra. Inclinemos nuestros rostros. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, otra vez porque has reunido un pequeño grupo de tus hijos como tu iglesia para estudiar tu palabra. Amén. Sabemos que vienen momentos difíciles, tú estás preparando a tu iglesia, a tu remanente, Señor, para que podamos, Señor, resistir el día malo. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, danos tu gracia, trátanos con misericordia y, Señor, prepara a tu iglesia para lo que viene, porque es grande. Te lo rogamos y suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un saludo para nuestro querido hermano Luis Gutiérrez. Bendiciones, hermano. Vamos a poner la visión un poquito más grande, porque me han comentado que me ven pequeñito o nos ven en la pantalla. Ahí va. No somos muy fotogénicos. No tengo la voz de Frank Sinatra. Oh, yeah. Pero nadie ha venido a escucharme a mí. Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo en los testimonios que están en la Biblia y en los testimonios de la sierva del Señor. Amén. Deseamos prepararnos para este momento tan importante que se aproxima y lo queremos hacer con la bendición del Señor. El título que nos toca hoy... Antonio también. Sí, hermano José Antonio, un saludo. Nosotros saludamos a todos, apenas van llegando. ¿Sí? Hola, buenas tardes, gracias. Encantado de saludarle. Bendiciones, hermano. Bienvenido, bienvenido. El libro que tenemos ahora está en la parte de que vamos a comenzar a leer el último párrafo de la página 44. Cuarto capítulo, tercer capítulo, cuarta parte. Vamos a confirmar. ¿No? Sí, capítulo cuarto, exactamente. Tercera parte, sí, señor. Que dice pasos progresivos de la persecución venidera. La persecución venidera no va a venir como nosotros a veces lo imaginamos o como a veces queremos postear en las redes sociales. Prepárense, ya viene la persecución. O la persecución ya ha comenzado. En cierto lugar ha comenzado, muy específicos, hoy, septiembre del año 2025, muy específicos. En África, en Nigeria, hay una persecución religiosa, no a los adventistas, a todos los cristianos. En China, Corea del Norte, Irán, hay persecución a los cristianos. Donde conocemos que hay persecución religiosa, en su mayoría adventista, es al sur de México, en el estado de Chiapas. Porque la gran mayoría de los cristianos de ese lugar son adventistas. Pero también persiguen a otros grupos menores cristianos, evangélicos. ¿Sí? Hay una fuerte presencia católica, una guerrilla de por medio, y esto cada vez se pone peor. Pero acá habla de que una persecución exclusivamente a un grupo religioso, a uno solo, que obviamente este grupo religioso es consecuente con su conciencia y consecuente con la palabra de Dios. Estamos hablando del remanente de Dios del tiempo del fin, que hoy tiene el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lo que no significa que todos los adventistas están en este grupo, ni tampoco significa que ninguno que no sea adventista no estará en este grupo. Habrá en su momento un ingreso masivo de personas que la Biblia le llama los obreros de la hora undécima. De otros rediles escucharán la voz del pastor, reconocerán esa voz y se unirán al redil verdadero. Dice así, la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 645. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano.
Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Fíjense, ustedes saben, o nosotros sabemos como adventistas, que habrá una triple alianza o una falsa trinidad al final del tiempo, donde el dragón, Satanás, en persona y representado por el poder político que va a comandar a las naciones, primero lo hará con Estados Unidos y después seguirá con todas las naciones que están bajo su control. Está el falso profeta, ese grupo que dice venir de Dios, que es representante de Dios, que utiliza la Biblia, por eso es profeta, pero es falso, porque no enuncia todas las verdades. Ese grupo habla de falsas posturas mezcladas con verdades. Y después tenemos a la iglesia romana, que es la que representa al mundo como Babilonia, una iglesia mundial que se auto prerroga el poder de controlar a todas las demás iglesias. Y también mezclada con poder político, porque Roma es un estado político también, un estado reconocido. Entonces, esta triple alianza se va a aliar, pero quien va a llevar a la práctica, quien va a llevar a la realización misma de esta alianza, serán los evangélicos. Ellos unirán con una mano al poder del Estado o al dragón y con la otra mano extenderán su vinculación con Roma. Y el evangélico, en este caso voy a utilizar la figura que me corresponde estando presente, tengo a un caballero acá a mi izquierda, no vamos a decir que representa al dragón, a Satanás, pero el hermano José Antonio vamos a representar como el poder político de mi queridísima esposa, como la mujer a la Iglesia Católica. Entonces, estos tres poderes se van a unir en puntos comunes, ¿sí? No se van a unir como nosotros entendemos la unidad, sino en puntos comunes de doctrinas, de intereses, para perseguir a quien no se una con ellos. Y los únicos que no se unirán con ellos será el remanente de Dios. Es interesante ver y comprender que la unidad esta va a ser promovida por los Estados Unidos de Norteamérica. En los Estados Unidos de Norteamérica comenzará a mirarse esa unión. Y sin embargo, mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes una idea de lo que fue en estos días el tan anunciado homicidio o atentado contra una persona muy influyente dentro de la sociedad norteamericana que fue Charlie Kirk, ¿sí? Un religioso dentro del ala conservadora cristiana, guardador del sábado, no era adventista, tenía ciertos sesgos políticos muy marcados, muy a favor de la política de Donald Trump, y murió en un atentado. Y aparentemente hace unos días se produjo el velatorio multitudinario, y según cuentan las opiniones, se está produciendo a raíz de este atentado a este hombre un reavivamiento religioso en Estados Unidos. Ya lo han llamado mártir de la fe cristiana, unos, y otros lo han llamado mártir patriota, otros. Y esto es muy interesante porque se está amalgamando el concepto de mártir religioso y mártir patriota en una sola persona, que era religioso y norteamericano. Esto está llevando a la opinión pública a creer que nosotros debemos volver a nuestras raíces cristianas. La hermana Joy menciona que antes del reavivamiento verdadero del remanente se producirá un falso reavivamiento. Y se están dando las condiciones para poder interpretar, no decimos de acá que lo sea, pero sí se está dando las condiciones para señalar que ese movimiento que está surgiendo ahora
puede desembocar en un reavivamiento falso. Y eso es a tener en cuenta porque las piezas necesarias en los Estados Unidos para cumplir la profecía están ya puestas en el escenario. Y este es un llamado de atención para nosotros, porque la hermana Juárez menciona también que los movimientos finales serán rápidos. Y muchos hermanos y hermanas no tendrán una capacidad de respuesta acorde a la velocidad de los acontecimientos. Dice así la sierva del Señor: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Este tema del comprar y vender se está hablando demasiado, se está adelantando el evento porque en sí mismo esta particularidad que va a tener la bestia será ya cuando la ley dominical esté promulgada, no antes. Es decir, a nosotros no se nos prohibirá en este año, el que viene, antes de la ley dominical, el que podamos comprar o vender. Porque la ley dominical es la que determina la marca o el sello. Y acá se menciona que los que no tengan la marca, ¿sí? Si tú no tienes la marca, no podrás ni comprar ni vender, ni pagar ni cobrar. ¿Vale? Hermano Ivette. Entonces, el hecho de que en los Estados Unidos de Norteamérica se haya decretado por ley que viene un sistema digital que ya fue aprobado por el gobierno Trump, sistema de criptomonedas y de todas esas cosas, ¿no tiene ninguna relevancia? Sí, muchísima. Porque antes de llegar a efectuar esa medida de la prohibición, va a haber obviamente un control financiero de las personas. A mí nadie me puede decir, señor Gerardo, usted no puede comprar si no tienen cómo hacerlo. Tiene que haber un mecanismo que permita que a mí se me excluya del sistema financiero. Y el sistema financiero tiene que estar en manos o en el control del Estado. Hoy por hoy, si tú tienes efectivo, el Estado no sabe si es un efectivo válido de circulación. En Estados Unidos el dólar, acá en Europa es el euro, en cada país su moneda. Entonces el Estado le da una libre circulación. Si tú tienes dinero, vas al supermercado y compras. Nadie te puede prohibir. Pero si no tienes efectivo y tienes otro método de pago que el Estado sí puede controlar, entonces ahí mismo, ya sea una tarjeta de crédito, ya sea un nombre, ya sea un iris, ya sea un chip, ya sea lo que fuere, ese método digital lo va a comandar un centro de cómputo de control financiero digital, va la redundancia. Entonces ahí sí, o sea, acá está en la lista negra este hombre, Gerardo está en la lista negra. Y en el sistema saldrá rechazado, pago rechazado. Pero ese nombre ya tiene que haber en ese nombre una marca. Este hombre no acepta el nuevo orden o la nueva ordenanza o la disposición del Estado de que obedezca las leyes de descanso. ¿Vale? Entonces se necesita un sistema de control primero para aplicarlo después. La aplicación es no podrá comprar ni vender, esa es la aplicación. Pero el sistema de control es obviamente un control monetario. ¿Vale? Satanás dijo en su sesión sobre estrategia: cuando la muerte sea el castigo por la violación de nuestro día de reposo, el domingo, el día de ellos, el día que él inventó, entonces muchos que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos se pasarán a nuestro lado. Este es otro zarandeo. Dijimos la vez pasada que hay varios zarandeos. Unos serán casi simultáneos con otros y otros se irán en cascada. La persecución produce zarandeo. Acá menciona que cuando el castigo, ¿sí?, sea la muerte, va a ser otro zarandeo. Cuando venga la ley dominical, será otro zarandeo. Cuando en la iglesia se predique el mensaje del testigo fiel y verdadero, habrá otro zarandeo. Es decir, de diferentes maneras nosotros seremos
zarandeados, de una u otra forma, y quizás más de una forma también. Satanás lo dice, cuando se imponga una ley marcial o una ley de castigo severo, muchos, dice, de los que observan el sábado hoy, se pasarán a nuestras filas, apostatarán. Interesante. La iglesia de Dios causará la impresión de estar a punto de caer. En la matutina Maranata, leemos en la página 209, la sierva del Señor dice en una visión, vi a nuestro pueblo en gran angustia, llorando, orando y reclamando las fieles promesas de Dios, en tanto que los impíos estaban alrededor de nosotros burlándose y amenazando con destruirnos. Ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de nuestra insignificancia numérica. No seremos muchos, hermanos, seremos muy poquitos. Una cantidad muy reducida. Y nos vituperaban con palabras concebidas para ofender profundamente. Nos acusaban de haber adoptado una posición independiente del resto del mundo. El mundo estará en un bloque, unidos en bloque. Todo el mundo tendrá su religión, cada país tendrá su idioma, tendrá su idiosincrasia, tendrán, pero en esto todo el mundo estará unido. Todos le dirán sí a esa ordenancia global para guardar un día de reposo. Llamémosle domingo verde, domingo sabático, sabático del nuevo orden mundial, el nombre que tenga. Pero todos en bloque estarán de acuerdo. Nos habían quitado nuestros recursos de tal modo que no podíamos comprar ni vender. Y señalaban nuestra abyecta pobreza y nuestra agobiante condición. No lograban comprender cómo podíamos vivir apartados del mundo. Mira, mi hermano, si hoy por hoy tú no te vas entrenando a vivir con bajos recursos, te va a costar mucho en su momento, hermano, vivir con bajos recursos. A tal punto que puedas incluso renunciar, ¿sí?, a la propuesta del llamado de Dios, porque incluida en esa propuesta de salir de Babilonia es vivir con bajos recursos. En un informe leído hace mucho tiempo, este servidor vio que hay dos elementos que mucha gente no puede estar de manera terminante sin consumirlos. Es decir, renunciar a estos dos elementos significa muchísimo, muchísimo para la gente. Uno es el dinero y el otro es la electricidad. Fíjate usted, fíjate tú, mi querido hermano, mi querida hermana, que llegue un momento en que a ti te manden a vivir como si vivió en la Edad Media. En medio de la tecnología, la sexta generación de Internet, las redes sociales, la conectividad inmediata, en fin, toda la tecnología que tú puedas imaginarte, pero ellos la verán, la disfrutarán, pero tú estás viviendo en la Edad Media. En medio del monte no tienes siquiera acceso a ninguno de los inventos modernos y obviamente tampoco tienes dinero. Te falta a ti, pruébate una semana. Yo lo hice. No es fácil. Apaga todo en tu casa, no tengas nada de corriente y, y no vayas al supermercado. Vive con lo que hayas almacenado. Vas a ver que tu vida cambia. No hay luz, una vela, ¿sí? Y cuando no hay luz, muchas veces tampoco hay calefacción, ¿sí? Bueno, los siervos del Señor de la antigüedad, me gusta mucho estudiar la iglesia escondida en los 1260 años literales que tuvo el poder papal en la Europa medieval.
al final de ese periodo también en Estados Unidos, no se había inventado la corriente eléctrica, no había, ellos vivían en ahora te digo, hermanita, ellos vivían en las cuevas. Tú sabes que en las cuevas de los Alpes, los Pirineos, la frontera España-Francia, Francia-Italia, Francia-Austria, Suiza, los Pirineos, los Alpes suizos, vivían alejados, obligados, ¿eh? No es porque ellos querían disfrutar, no, no, obligados, porque si bajaban al pueblo, los cazaban y los mataban. Entonces, obligados a vivir en las altas cumbres, frías, y tú sabes que en esas cuevas no hay ventanas, no hay puertas, son cuevas, literales, hueco en una montaña, ¿sí? Y esa era su vida, todos los días. Y eran felices. Pero ¿cómo puede ser que eran felices? En invierno, nieve. Y en verano podían incluso hasta a veces sembrar y cosechar. No todos. Algunos tenían oficios, el conflicto de los siglos lo menciona mucho. Unos eran zapateros, otros eran costureros, otros eran herreros, carpinteros. Había un panadero que bajaba a la ciudad y hacían trueque de lo que ellos podían fabricar y lo trocaban por comida o por quizás tela, ropa. Y cuando veían a alguien interesado, ellos le compartían pedacitos de la escritura de versículos que los tienen escondidos debajo de la ropa. Tome este versículo, tome este otro versículo, este versículo de la Biblia, esto es lo que dice Pablo, esto es lo que dice Juan, lo que dice Pedro, y lo compartían la gente, esos versículos era pan del cielo, pero los perseguía la iglesia romana y los mataba. Ese nivel de supervivencia es al que nosotros tenemos que aspirar como siervos de Dios si deseamos llegar al tiempo del fin y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque eso, dice la hermana Juárez, es un pálido reflejo de lo que nos espera. Ahora vamos a hacer un comentario con respecto a eso. Sí. Hermana Ivette. Yo no sé si se podrá vivir sin dinero, no he tenido la experiencia, pero sin luz sí, porque nosotros aquí estuvimos 3 meses sin luz y estuvimos bien, no nos hizo falta la luz. Lo que yo sí pienso que uno no puede vivir es sin el agua. Sin el agua sí creo que no podemos Es subsistir. muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil porque el agua se necesita para todo, para tomar, para limpiarnos, para hidratarnos, para cocinar, para limpiar, para lavar la ropa, para todo. Exacto. Pero sin luz, pienso que sí se puede vivir. Bueno, hay gente que no se imagina la vida sin luz. Sin luz. Y aquellos que digan, bueno, pero por eso la hermana Juárez nos llama a nosotros a tener, a mí me lo dijeron, personalmente me lo han dicho varias veces, la hermana Juárez nos manda a tener independencia de la luz y con placas solares. Digo, momentito, la hermana Juárez cuando vivía no se había inventado las placas solares, primero, y segundo, en ciertos escritos ni la luz. ¿Sí? Ella nos dice que seremos separados y que ningún apoyo humano se nos dará, ¿no? O sea, en términos generales, es que no podremos gozar de las comodidades que ofrece Babilonia. ¿Sí, hermano José Antonio? Sí, no, comentar que los valdenses que lograron supervivir mucho tiempo vivían el sábado. Y lo comento porque últimamente fueron una excursión para verlos, hablar con ellos y tal. Y ahora celebran el domingo, ¿no? Es decir, que desgraciadamente perdieron la verdadera fe. Exacto. Bueno, esto también lo comento porque el perseverar ante la presión, ante las dificultades necesarias, como es el agua, la electricidad, etcétera, la comida, pues un tiempo se puede resistir, pero si ese tiempo se alarga, tenemos que estar bien preparados
para que no nos pase como los valdenses, que perseveremos hasta el final, como habla la palabra de Dios, Amén. hasta la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. Esa es nuestra preparación. Amén. Fíjese usted de que desde que nosotros estamos aquí, en un pueblito muy pequeñito, hemos hecho amistades con las pocas personas que llegan. Varias personas nos han traído de regalo verduras, hortalizas y un gesto de buena vecindad, de gente muy buena. Y nosotros nunca, bueno, al menos este servidor, nunca habíamos recibido comida de obsequio, ¿no? Ujú. Pero varias veces viene un vecino con una carretilla y lleno de calabazas, unas calabazas así de grandes. Tomamos sopa de calabaza meses, ¿sí? Entre otros regalos que nos dieron. Pero vivir del campo o vivir con eso, con ese estilo de vida, a nosotros se nos promete que nuestros caracteres mejorarán. Y esa es la finalidad, que no tengamos esa dependencia de las regalías, las prebendas que Babilonia nos ofrece, porque eso sería muy trágico para nuestra vida espiritual. Que cambiemos la comodidad, el confort, por la aprobación de Dios. Continúa. Según ellos, dependíamos del mundo y debemos admitir sus costumbres, prácticas y leyes o salir de él. Si en verdad éramos el único pueblo del mundo que gozaba del favor divino, las apariencias indicaban en forma aterradora todo lo contrario. Ese es el punto de vista que nosotros encontramos acá, ¿no? Los impíos aseguraban que tenían la verdad y que entre ellos se efectuaban milagros, que los ángeles del cielo les hablaban y andaban a su lado, que se manifestaban entre ellos un gran poder, señales y prodigios. Eso va a ser muy común. Hoy por hoy, hay muchas iglesias que se prerrogan la bendición de Dios, ¿sí? De ser el pueblo de Dios solamente porque en sus iglesias se hacen milagros. Solamente por eso. No hay otra forma de identificarse ellos con el favor divino que el Señor hace milagros en esta iglesia. Una vez estaba con una señora a la que había invitado a la iglesia adventista y ella era pentecostal. Y me dijo, en tu iglesia está el Espíritu. Digo, no entiendo, ¿qué sentido? No, si hay milagros, porque ese es el poder de Dios. En mi iglesia hay milagros, todas las reuniones hay milagros. Pastor hace milagros, sanación, pero tremendo, tremendo. Se saca demonio, hay poder en esa iglesia. ¿Verdad? Uf, te invito. Bueno, y fui. Ya conté en su momento la experiencia que tuve en su momento. Después quise invitarla y habíamos hecho un trato. Bueno, yo voy a tu iglesia, después tú vienes a la mía. Bueno, cuestión, cuando tenía que venir a donde yo estaba, me reunía, no quiso. Pero bueno, hay iglesias que decían que sí, solamente por los milagros, ¿sí? Ya si había una persona convulsionando ahí y hablando bla, 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 y tonterías y se tiraba al suelo, había un demonio. Y venía el pastor y hablaba con el demonio, le preguntaba el nombre, le preguntaba qué había hecho esa alma para que él hubiera entrado y por qué la estaba castigando y qué tenía que hacer. Y el demonio le respondía todas las preguntas. Un show, un show. Triste. Y que ese era el milenio temporal que habían aguardado durante tanto tiempo. El mundo entero se había convertido y aceptado la ley dominical, en tanto que ese grupo pequeño y débil seguía desafiando las leyes terrenales y las divinas y afirmando ser el único poseedor de la verdad. En el pie de página dice, esta declaración causa la impresión de describir eventos que ocurren antes del fin del tiempo de gracia, porque esta misma carta continúa diciendo que alrededor del trono se encontraban los mártires. Entre ellos vi a los que hasta hacía poco se hallaban en una miseria tan abyecta.
puesto que, según el conflicto de los siglos, página 634, ninguno del pueblo de Dios pierde su vida después del fin del tiempo de gracia, es muy probable que estos eventos ocurran antes del fin del tiempo de gracia. Interesante. La iglesia, en Testimonio 4, dice la sierva del Señor, todavía verá tiempos turbulentos. Tendrá que profetizar en túnica de penitente, o vestida de saco, o vestida de cilicio, o vestida de duelo. Son formas de expresión que utiliza la Biblia. Pero aunque tiene que hacer frente a herejías y persecuciones, aunque tiene que luchar con los infieles y los apóstatas, sin embargo, con la ayuda de Dios, está hiriendo la cabeza de Satanás. Acá, a pesar de que la iglesia está resistiendo y está siendo duramente atacada, esa resistencia en el cielo se está contando como una batalla feroz de la que está ganando. Porque mientras Satanás no la ponga de rodilla a la iglesia gana. Los vencidos son los que llevan la marca. Ellos ya han claudicado. Ellos han cambiado, ¿sí? El vivir de la ciudad celestial, no, yo quiero Babilonia, yo quiero vivir ahí. Sin embargo, los siervos del Altísimo, yo dice, yo no quiero ni Babilonia, no quiero ninguna ley, no quiero que me pisoteen la conciencia, no. Y siguen luchando. El Señor tendrá un pueblo tan firme como el acero y con una fe tan sólida como la roca de granito. Tendrán que ser sus testigos en el mundo, sus instrumentos para efectuar una obra especial y gloriosa en el día de su preparación. El pie de página dice, lo mismo que los judíos de la antigüedad, a quienes les agradaba mirar al futuro cuando se establecería el glorioso reino del Mesías, pero pasaron por alto la venida del Mesías como el siervo sufriente. Los adventistas del séptimo día se complacen en mirar hacia el triunfo del mensaje del tercer ángel, pero no perciben el hecho de que antes del triunfo del mensaje, la iglesia pasará por tiempos terribles. Solo después del zarandeo se derramará la lluvia tardía y triunfará el mensaje del tercer ángel. Nunca debemos olvidar que Satanás, quien instigó el asesinato de más de 6 millones de judíos, no ama al remanente de Dios ni un poquito más de lo que amaba a esos judíos. En efecto, es posible que los ame aún menos. ¿Qué significa que el pueblo de Dios resista? Hay una figura en el santuario celestial, está en Levítico, ¿sí? Donde se menciona, vamos a leer, vamos a buscar Levítico, capítulo 16. Ahí habla sobre el funcionamiento del tabernáculo, sobre el funcionamiento de la intercesión del sumo sacerdote, pero hay una figura muy especial que tiene un paralelismo con lo que estamos hablando ahora. Levítico 16 habla del día de la expiación. En el día de la expiación, resumido brevemente, se entiende como un día muy diferente a los 359 días del año del calendario judío. 360. 359 había un oficio de una intercesión del sacerdote en el lugar santo, ¿sí? En el lugar santo, en el sacrificio en el atrio y en el lugar santo había una intercesión. Pero en el lugar santísimo era un solo día al año. El día de expiación, el día del perdón, el día de la purificación, el día muy especial y el más reverenciado, el día más importante del calendario litúrgico judío era el día de expiación. No vamos a hablar explayando, ¿no? Pero sí vamos a decir que en ese día se echaba suerte por dos carneros. Uno por los pecados de Israel y el otro por los pecados no confesados, o todos los demás pecados. Los que se confesaron primero a Jesús, los que no se confesaron al macho cabrío que era llamado Azazel. En el versículo 21, si lo leemos, 16-21, dice así: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo,
y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Quién es ese hombre destinado para esto? El que iba a tomar a Azazel con fuerza y lo iba a llevar al desierto. No se tenía que escapar ese segundo macho cabrío que iba a ser llevado al desierto, porque si no la obra de expiación quedaría incompleta. Haciendo una analogía o un tipo, se cree que ese hombre destinado, que es el que sostiene con fuerza y no deja escapar y condena al macho cabrío al desierto, son los 144.000, el remanente del Señor. Y hasta que no exista un hombre destinado para eso, hasta que no esté conformado ese grupo de siervos de Dios, hombres y mujeres santos que luchan contra Satanás y lo vencen, no puede haber un milenio llevado al desierto. ¿Sí? Hermano Ivette. Leo un mensaje del hermano Francisco que dice, por eso dice Apocalipsis 18:4, en signo de interrogación, porque se nos habla al pueblo adventista. ¿Por qué se nos habla al pueblo adventista? También con interrogación. Vamos a leer un paréntesis, vamos a hacer acá, capítulo 18, verso 4 de Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Bien, dice así. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esta es una forma más del mensaje del tercer ángel. Si nosotros leemos el mensaje del tercer ángel, ¿sí? Que dice así, 14 del verso 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Hay una manita levantada del hermano José Antonio. Hermano José Antonio, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, Apocalipsis 18, del 1 al 4, lo podemos leer también en el conflicto de los siglos, es el mensaje del cuarto ángel. Sí, Ahora señor. que se le une al del tercero, evidentemente. El mensaje del cuarto ángel está diciendo a un pueblo que dice ella que es el mismo que del segundo ángel, cuando de forma espiritual se le ordenó al pueblo que saliera de Babilonia. Eran todas las iglesias protestantes, presbiterianos, bautistas, metodistas, etcétera. 7 movimientos, perdón, 7 no 6 movimientos que se levantaron desde Lutero, Gonzón Wesley, Campbell, y en la reunión de 1844, donde solo quedaron 50 personas, hubo una salida espiritual de Babilonia. Evidentemente, Babilonia no es la iglesia es la Odisea, es diferente. Entonces, este llamado se le llama el fuerte clamor. Esto es el resumen del fuerte clamor para que el pueblo de Dios, que estuvimos hablando el otro día, que hay 2 pueblos de Dios, uno que está en su iglesia y otro que está en Babilonia, para que el pueblo de Dios salga de Babilonia, que es donde van a caer las plagas y donde se están practicando los pecados, como dice Apocalipsis 18, de 1 al 4. Entonces, esto es un llamado, el fuerte clamor es cuando los 144.000 salen a proclamar, como dice Mateo 24:14, este evangelio del reino por testimonio, porque ya no se va a dar tibiamente, o ya no vamos a ser tibios, va a ser por testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes de esto no vendrá el fin, recordemos, no va a venir el fin de una manera ni de otra, sino cuando el evangelio del reino sea proclamado a cada tribu, pueblo, lengua y nación. Ese es el mensaje que da el cuarto ángel en el 4, salid de Babilonia.
Es por eso, porque surge la ley dominical, una de las claves por la que surge. Gracias. Exacto, completamente de acuerdo, hermano. Nosotros sabemos que la iglesia adventista es la portadora del mensaje de los tres ángeles. Entonces, respondiendo a la pregunta del hermano Francisco, es para la iglesia adventista, es únicamente la venida del Espíritu Santo es para reforzar el mensaje que el remanente, ya no hablamos de la iglesia adventista, porque la iglesia adventista ya ha sido vomitada a esta altura de los acontecimientos, ¿no? La iglesia adventista hoy es la depositaria del mensaje, pero la iglesia adventista en su momento, la hermana Juan menciona, va a renunciar al mensaje como iglesia, llamémosle corporación. Es un término muy confuso, orto de hermanita, muy confuso porque a veces creemos que la iglesia adventista es la iglesia de Dios. Y técnicamente hablando, sí, porque es depositaria de la verdad, no por sus miembros, sino a pesar de sus miembros, sigue siendo la iglesia de Dios. Pero la iglesia va a caer tanto en la apostasía, que Dios va a zarandear a esta iglesia, ¿se entiende? Y ese zarandeo va a hacer que se divida la iglesia entre lo que quede, como dice Apocalipsis 12, el resto, el remanente de la iglesia. Y ese remanente es el que toma digamos, la bandera, el banderín, el estandarte de lo que fue la iglesia adventista, y el remanente es el que entra a la batalla, ¿sí? Al final del tiempo. Y ese remanente es el que es bendecido con la lluvia tardía. Por eso hablamos siempre de que es mejor estar preparado que estar informado, porque cuando viene la ley dominical, cuando viene el sandeo, cuando viene el juicio de los vivos, no es tan importante para mí como yo estar preparado para cuando venga la ley dominical, venga el zarandeo y venga todo lo que tenga que venir. La preparación va a hacer diferencia en mi futuro espiritual, no lo que yo sepa, no el conocimiento. Hermano Ibe. Sí, el hermano Francisco también comenta nuevamente que, pero muchos del pueblo de Dios todavía no sueltan Babilonia. Es así, y no lo soltarán, hermano Francisco. Van a seguir hasta el final. Y van a seguir hasta el final y los encontrará, como decimos, los encontrará estos eventos tan sorpresivamente que se perderán. Si la hermana Juárez en su momento dijo que ni uno en 20 está preparado, si Cristo viniera hoy, para lo que la iglesia tiene que pasar, no hay ni siquiera 4 en 100 adventistas que estén, no hay 4 que estén preparados. En la época en que ella escribió, hoy las cosas están peor en la iglesia. Lamentablemente, no estamos criticando a la iglesia en absoluto, no nos interesa, no caemos en eso. Pero es una realidad objetiva, ¿sí? En la época de la hermana Joy no había pastores homosexuales ordenados, no había mujeres homosexuales, no había mujeres en el pastorado. No sé, toda la agenda de la Agenda 2030 no estaba en la época de la hermana Joy. Y hoy la iglesia las acepta. No había libros de otra naturaleza que estaban enseñándose en las universidades de esa época. Hoy sí. Es decir, la iglesia ha caído y cada vez cae más. Entonces, si ella tuviera que hoy, siglo XXI, escribir lo mismo que escribió en el siglo XX, no creo que diría ni uno en 4, no sé, no diría ni uno en 3 o ni uno en 2, o digo, ni uno en 20, ¿no? No serían 4, serían 3 o 2, o quién sabe. Por eso la iglesia adventista tiene que ser visitada por el mensaje a la Odisea o el mensaje del testigo fiel dentro de las iglesias. Los santos de Dios tienen que predicar este mensaje de santidad. Aquellos que no hayan rebajado las normas dentro de la iglesia son una reprensión para aquellos que son libertarios, libertinos, como quieras llamarlo, que se adaptan al mundo, ¿sí? Entonces, la iglesia tiene que ser purificada y lo será. El principal argumento que tiene el Señor para juzgar a esta iglesia es el consejo del testigo fiel y verdadero, que le dice, tú estás en una situación muy equivocada,
tú te autopercibes como no, que no tienes nada, que no tienes ningún problema y que está todo bien. Y yo te conozco que ni está todo bien, ni nada que se le parezca. Estás en serios problemas. Eso lo van a predicar hombres y mujeres dentro de la iglesia adventista santos, que no se hayan adaptado al mundo, a la música del mundo, a la liturgia del mundo, a la reverencia, a la comida, a las doctrinas. Hay mucha doctrina herética dentro de nuestras filas, muchísima. Y cada vez peor, a la moda, ese monstruo que se come al mundo, entró a la iglesia, a las diversiones. Y hay hombres y mujeres que no ceden y no cederán. Eso el Señor les llenará de su espíritu, que el tiempo del fin Malaquías le llama con el espíritu de Elías, recibirán esas almas y irán a predicar a las filas adventistas. Hermano Iván. Sí, dice el hermano Francisco, lamentablemente eso duele, que los cercanos no quieran ver ni oír. Hermano, más es cierto y más dolor dará que esos cercanos sean otros familiares y que no abracen el verdadero mensaje de los tres ángeles, la plataforma de verdades, que no acepten los testimonios de la sierva del Señor. Hay hombres y mujeres que están dentro de la iglesia, sin cargos, con cargos, pastores, que no quieren que se hable de la hermana White. Y eso es una voz de reprensión para este tiempo, porque la hermana White recibió el testimonio de Jesús, que es uno de los 3 atributos que se menciona en Apocalipsis, que tendrá el remanente al que Satanás persiga. Si tú no aceptas esos 3 atributos que la Biblia menciona, Apocalipsis 2 y 14, 3 atributos que la Biblia menciona, lo digo 2 veces, si tú no crees en esos 3 atributos, no estás de acuerdo con eso, tú no serás perseguido por Satanás, tú tendrás la marca de Satanás. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis 12 que es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, son 2, y se suma en el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, 12, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios 2 veces, la fe de Jesús y el testimonio, o el espíritu de profecía. Si tú no te adaptas, tú no aceptas en tu vida estas 3 características, Satanás no te va a tocar. Tú vivirás un adventismo impecable, sin ningún inconveniente, pero al final del camino te espera una marca. Y una marca que una vez que se te ponga, nadie te la podrá sacar. Estás excluido del cielo. Por eso es importante, hermano, que nosotros tengamos conciencia de los tiempos solemnes en que vivimos y que militar en la iglesia adventista, aunque parezca una cosa, es serio. Tenemos responsabilidad. Dios nos ha dado una luz que no se la ha dado a las más de 30.000 iglesias evangélicas, cristianas no católicas que existen en el mundo. Y de esas más de 30.000, una sola, tiene esas 3 características. Una sola, que es la iglesia adventista del séptimo día. Y todas sus ramificaciones. Conocen los testimonios, saben lo que es guardar la ley y el sábado, y saben que la experiencia de Jesús en esta tierra tiene que ser la suya. Vivir solo por fe. Y nada más que por fe. Voy a terminar el pensamiento que estábamos hablando porque hablamos de Levítico, sobre ese pueblo y el hombre designado. Ese hombre designado es un tema interesante, lo podríamos otro día hablar completamente porque lleva bastante análisis, es muy interesante. ¿Por qué Cristo no ha venido todavía a la tierra? ¿Porque no se han cumplido 6.000 años? ¿Porque no se ha predicado el Evangelio? Porque todavía Dios no ha encontrado en esta iglesia el nivel de santidad de ese pueblo, ¿sí?, que califique como un hombre que pueda vencer a Satanás.
Satanás, si hoy se le da a Satanás, este hombre designado, a la iglesia bendita, se le da la potestad para llevarlo al desierto, que es vencerlo, ¿sí? Ya Cristo podría comenzar con todo lo que nosotros sabemos, tiempo de angustia previo y todo lo demás. Pero no hay. Ese macho cabrío se escapará. Y el plan de salvación es que Satanás tiene que ser encadenado. 1000 años. Pero hay un nombre designado por Dios que tiene que tener el poder de llevarlo a la derrota. Y ese pueblo es un remanente del que conocemos como los 144.000. Pero ese pueblo tiene características muy especiales. Hermano, permítame comentarlo. Yo estos días, estamos hablando días pasados en la mesa con mis hermanos, mi esposa y el hermano José Antonio, y a veces nosotros creemos que nuestra vida religiosa pasa por, como muchas veces lo hemos escuchado, tener una vida adventista de acuerdo a, como muchas veces se menciona, el método de Jesús. Hay que usar el método de Jesús. A mí me dijeron varias veces, hermano, usted tiene que usar el método de Jesús. Tiene que dejar hablar de menos de profecía y usar el método de Jesús. Bueno, hay muchas formas de vivir el método de Jesús, pero yo siempre le dije a las personas, se los digo, el método de Jesús del siglo I, que era el método de Jesús, no es el método de Jesús del siglo XXI. El método de Jesús era confrontar el error con la verdad. A tal punto que su método lo llevó a la cruz y lo crucificaron, lo mataron. Si nosotros creemos que el método de Jesús es andar dando besos y abrazos a los demás y callándonos la boca, Jesús no hizo eso. Los apóstoles tampoco. En este tiempo en que nosotros vamos a entrar, la Biblia, en Efesios 6, vamos a buscarlo brevemente, nos habla de una figura conocido en el Imperio Romano, ¿sí? Donde se habla de una guerra prácticamente literal, ¿sí? Del verso 10 en adelante, y que Pablo le llama la armadura del cristiano. Esa armadura del cristiano era muy común porque en esa época era normal ir en toda la ciudad, especialmente en la capital, que era Roma, pero en la ciudad del imperio, había circos, que conocemos como circos, ¿no? Circos de lucha libre, la política de Roma era pan y circo, o sea, entretener a la gente, que no le falta la comida y que los líderes vivieran la vida loca sin que ninguna revuelta popular pusiera en tela de juicio la política de ellos. ¿Sí? Y verso 2 en adelante del capítulo 6 de Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. A veces nosotros decimos, a mí el pastor ese no me cae bien. A mí ese hermano, ese anciano, lo tengo acá, no lo paso. Es un tipo, y esa hermanita que se la pasa chusmeando, metiéndose en la vida de los demás. Y aquella otra hermana, fíjate cómo viste. Y después, este hermano lo veo cada 2 por 3, habla de tonterías. Y aquel hermano ahora come carne. O sea, le conocemos el pecado de con pelo y señal de todo el mundo. Y a veces creemos que estamos nosotros luchando la batalla cristiana con personas. Porque yo me estoy dando cuenta de todo lo demás, de todo lo demás. El Espíritu Santo, si va a señalar un pecado, a ti, si te va a mostrar un pecado, no va a ser el pecado de los demás. Si el Espíritu Santo toca tu vida, te va a mostrar tu pecado. Y ponte en un espejo y te va a decir, tú tienes que cambiar. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tu pecado es un pecado espiritual que te están llevando fuerzas espirituales en tu vida a rebelarte con Dios. Por eso él dice, no tenemos lucha contra el hermano, contra el pastor, contra la hermana, contra el anciano y el diácono. No tenemos lucha, sino tenemos lucha contra huestes espirituales, ¿sí? Principados,
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. Nunca la obra del Espíritu eficaz, nunca, te va a decir, mira el pecado de aquel, mira aquel. Ese no es la obra del Espíritu Santo. Y si tú crees que es la obra del Espíritu Santo, tú no conoces la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es llevarte a ti a reconocer tus propios pecados, los tuyos y nada más que los tuyos, para que tú veas la condición pecaminosa que tú te encuentras y llevarte a los pies de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, este grupo de siervos de Dios tiene que prepararse para este conflicto que viene de una manera muy especial. Porque el que nosotros tengamos que reconocernos como pecadores, hermano, hace falta mucha humildad. Eso del ego, el amor propio y la soberbia no entran en un carácter purificado por el Espíritu Santo. Y para llegar a esa altura espiritual, tú tienes que luchar mucho, pero contigo, tú contra ti mismo, tu paciencia, tu benevolencia, tu bondad, tu empatía, tu amor por las almas, tienen que sobresalir por tu mezquindad, tu avaricia, tu ira, tu ego y todos los otros pecados. Y esa es una batalla nuestra de cada día. Para llegar a ese nivel del que nosotros estamos hablando, que llegará este grupo de santos y santas, hombres y mujeres santificados por Dios íntegramente, tiene que producirse un cambio profundo en nosotros. Voy a ejemplificarlo tomando la analogía de Pablo en la armadura del cristiano. Él habla de la armadura de los romanos, ¿sí? Pero no vamos a hablar de los romanos porque hoy hay otras armaduras más modernas. ¿Ustedes saben quiénes son los grupos de élite de las fuerzas especiales de los países más poderosos del mundo en términos militares para la peor de las guerras? Bueno, yo hice una lista de unos nombres acá, lo voy a comentar brevemente, porque tiene un significado espiritual, o al menos queremos darle un significado espiritual. Miren, en Estados Unidos existen diferentes grupos militares. Saben que Estados Unidos es el que se dice tiene el ejército más poderoso del mundo. Pero de la élite de ese ejército están los Navy SEALs, o las fuerzas navales, que tienen un grupo de élite. Los SEALs son las iniciales de mar, aire y tierra, ¿sí? Son equipos de profesionales donde el nivel de preparación es extremadamente riguroso. Incluso se cuenta sobre 100 aspirantes que pueda tener, no llegan a 6 o 7 que lo consiguen. Todo lo demás cae en el camino por el terrible nivel de exigencia que tiene. Pertenecer a uno de esos grupos es extremadamente difícil. Tenemos en Inglaterra el SAS, ¿sí? Sí, las siglas, ¿no? Que es el Servicio Aéreo Especial. Se dice que este grupo es el más exigente del mundo y que forma a otros grupos especiales de otros países. O sea, pertenecer al SAS, al SAS, es algo, es solamente una pequeña élite. Lo voy a decir rápido. En Rusia están los Spetsnaz, o grupos especiales en ruso, los Spetsnaz. En Austria están los Eco Cobra. En los judíos, en Israel, uno de los grandes ejércitos del mundo, están los Sayeret Matkal. También dicen, son los segundos del mundo más exigentes. El SAS, ingleses,
los israelíes y tercero los Navy SEALs. En ese orden, depende de dónde tú lo vayas a leer. En Alemania están los KSK, Comando Especial Kräfte, ¿sí? Comando de Operaciones Especiales. En Francia el COS, también Comando de Operaciones Especiales. En China están el SOF. En Corea del Norte están el FOE y diferentes países. ¿Qué tienen en común esta gente? Son gente entrenada para lucha de todo tipo, con armas, sin armas, manejo de explosivos, manejo de informática, manejo de lucha en el agua, en el aire, en la tierra, es decir, están capacitados para todo. Ahora yo te pregunto, mi querido hermano, si tú eres un gordo barrigón, ¿sí? O eres una, como lo leí una vez, una gorda come budines. Tú no estás en forma físicamente y te vas a inscribir en tu país a pertenecer a ese grupo de élite porque tiene renombre, jerarquía social, un buen salario, ¿sí? ¿Tú crees que calificas? Tú te puedes anotar, ¿sí? Tú te puedes anotar, pero tú tienes que pasar la prueba y las pruebas son muy difíciles, ¿sí? Entonces, si, hermana, El hermano José Contreras dice que en el Ecuador el GEO, Grupo Especial de Operaciones. exacto. Y el hermano Francisco dice Chungale. Yo pertenezco a Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Chile. Muy bien, hermano Francisco. Tú nos podrías contar unas cuantas, ¿eh? Experiencia. Bueno, fíjense ustedes que este grupo de personas están entrenados se menciona que duran varias semanas. Son fases de entrenamiento. Normalmente, estuve leyendo todo esto porque es interesante. Normalmente son 3 fases en la mayoría de los grupos, ¿sí? La primera fase, que es la más dura, donde es el rendimiento físico, ¿sí? Y después viene el rendimiento de lucha de armas y después viene lo que sería la preparación logística de cómo llevar a cabo tal misión, etcétera, etcétera. Pero la primera fase es la más difícil de todas, por eso el 80% no pasa esta fase, ¿no? Si tú eres una persona que no, tú tienes una dieta deficiente y tú comes lo que se te da la gana y te vas a dormir cuando se te da la gana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú calificas? No. Bueno, puedes anotarte, pero la calificación te la dan ellos. Es decir, señor, usted acá no va, no está hecho para esto. ¿Por qué? Y porque su físico no le permite. Si tú pasara la primera, te viene la segunda, ¿sí? De lo que sería manejo de explosivos, manejo de armas, manejo bajo el agua, en el aire, tirarse de paracaídas, lucha en el aire, etcétera. Todas las situaciones extremas, a veces cuando vemos esas películas de James Bond y la de acción y los comandos SWAT y todo eso, bueno, son personas que no son comunes en su entrenamiento. Si le mandamos a una mujer a hacer un entrenamiento de eso, hay comandos especiales, no tan exigentes como lo son, pero sí muy, muy rigurosos para mujeres que puedan llevar a cabo tareas contra terrorismo, espionaje, rescate de rehenes, etcétera. Situaciones extremas. Muy pocos lo logran. Ahora usted mira, hermano Gerardo, ¿y eso a mí qué me importa? Importa mucho, mucho. Porque si hacemos una analogía de la vida espiritual, en la lucha espiritual que vamos a tener al final del tiempo, en poco tiempo, tú te vas a encontrar con situaciones espirituales donde tú tendrás que ser uno de estos, en fuerzas especiales, en el manejo de la Biblia, en el manejo de la paciencia, en el manejo de la temperancia, en el manejo de la obra médica misionera, en el manejo de la oración, en el manejo del evangelismo, en el manejo de los 8 remedios naturales, porque va a llegar un momento que a nosotros no se nos va a permitir hablar de temas religiosos. Por eso la Manascoa dice, la obra médica misionera va a abrir puertas donde la Biblia no podrá.
Se nos requerirá a nosotros dominio propio, amor por las almas. Cuando nos peguen, nos llevarán obviamente a situaciones de extrema de tolerancia. Quedarme callado. ¿Crees que lo puedes hacer hoy? A mí me falta mucho. Pero la hermana Juárez menciona que esa lucha espiritual al final del tiempo, cuando todo apoyo humano nos será quitado y dependeremos únicamente por la fe, esa fe que la que tuvo Jesús en los últimos días, en la última semana de su ministerio, pero la tuvo toda su vida, pero se reveló en el ministerio de los 3 años y medio público de él, y especialmente en la última semana. Y él salió victorioso. ¿Somos buenos en el ayuno? A veces, acá mi esposa no me deja decir otra cosa que lo que realmente es. Le digo a mi mujer, hoy no voy a comer. 24 horas. No voy a comer. ¿Por qué? No, porque quiero probarme si tengo esa facilidad de cerrar la boca. Agua nada más. Y a veces me da hambre. Digo, no, no quiero. Dije que no es no. Hazte una prueba. Autoevalúate, si lo deseas, por supuesto, para ver cómo está, porque la hermana Juan menciona que el apetito es un buen medidor de nuestro progreso espiritual. Si tú puedes, obviamente, no voy a decir que hagan ayuno, no, cada cual tiene su propio estado físico, hay personas que no resisten, otros que son diabéticos, tienen que comer algo, etcétera, etcétera. Pero pruébate. Lo que te gusta hacer, no lo hagas. A ver cómo está tu capacidad para resistir el deseo interno tuyo de hacerlo, o la costumbre, el hábito adquirido. ¿Sí? Porque al final del tiempo, si tú no estás espiritualmente preparado como las fuerzas especiales, hay un pastor, el pastor David Gay le llama las fuerzas especiales del final del tiempo de Dios, son los 144.000. El pastor Quintero le llama el último ejército de Dios. ¿Sí? Hay diferentes nombres. Pero nosotros tenemos que pensar que se viene un conflicto, una guerra espiritual, netamente espiritual, donde va a haber un choque de ideas, de principios, un enfrentamiento de paradigmas. Y solamente van a vencer a Babilonia, la grande, aquellos que estén preparados completamente por Dios en todas las disciplinas del cristiano. Hermana Ivette. Leo 2 comentarios más. El hermano Carlos dice que en Argentina se llama el grupo Halcón, Exacto. el grupo especial. Y Exacto. el hermano Francisco dice que se necesita otro tipo de armadura. Efesios 6:13. Exacto. Vamos a mirarlo en Efesios 3 en adelante, dice, Sí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. El Señor a nosotros nos da una armadura para que luchemos, pero Él nos dice, no es para que luchen contra sangre y carne. Es decir, esto no es para las personas. No se trata de que tú te vas a poner esta armadura y vas a luchar con el pastor, o vas a luchar con el anciano, o vas a luchar con esa persona que no te cae bien en la iglesia. No, esa armadura no es para ellos. Porque Él dice primero, no es con la lucha que tenemos contra sangre y carne, o sea, contra personas. Nosotros tenemos una lucha contra huestes espirituales, ejércitos disciplinados muy fuertes, espirituales, brigadas o batallones, o acá como lo dice, ¿no? Multitudes de ángeles, lo voy a tomar a la palabra exacta, como dice la palabra de Dios, dice huestes espirituales de maldad. No son uno ni dos, huestes, ejércitos, principados, potestades, poderes, ¿sí? Que luchan contra los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y tienen el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús. Contra ellos van a hacer guerra. Y menciona así, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes.
Está pues firmes, ceñidos, apretados nuestra espalda con la verdad. La verdad te tiene que cubrir, cúbrete con la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Cúbrete con la palabra de Dios, ¿sí? Y vístete con la coraza de la justicia. Menciona también, cálzate los pies con el apresto del evangelio, de la paz. Si tú vas a fundamentar en algo tu argumento, como el calzado que te está fundamentando todo tu cuerpo, el peso de tu cuerpo en tu zapato, el peso de tu vida espiritual tiene que descansar en la palabra de Dios, en un así dice Jehová. Escrito está. No tiene que haber otro fundamento en tu experiencia cristiana que la palabra de Dios. Y sigue, y sobre todo, toma el escudo de la fe, porque vas a recibir ataques, pero la fe en Dios va a detener esos ataques. Pero si tú no tienes ese escudo de la fe o no tienes esa fe que te proteja de los ataques, esos ataques te harán daño. Esa es la guerra espiritual que nos espera. Para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Se dice que en la época de los romanos, las peores flechas no era la flecha común, era la flecha que venían con fuego. Porque esas flechas venían muy calientes, ¿sí? A diferencia de las otras, que a veces una coraza podía pararlo o una madera gruesa, pero al venir tan caliente, con la misma fuerza, pero caliente, el calor horadaba más fácil, ¿sí? Entonces, las flechas del enemigo van a venir, pero muy eficaces. El escudo de la fe es lo único que podrá detenerlas. Y toma el yelmo, cúbrete la cabeza, ¿sí? Pensando en que la salvación viene solamente del Señor, y la espada del Espíritu. Ahora tú tienes no que resistir, sino que ataca, pero con la palabra de Dios. Con un así dice Jehová. Tú tienes un argumento que sea bíblico. Si no, tú no puedes penetrar las filas de las huestes espirituales de maldad sin un escrito está. No puede, no lo intente porque no te dejarán pasar. Lo único que puede abrir esas filas de las huestes del enemigo es en estandarte de un así dice Jehová. Amén. Y únicamente un así dice Jehová, en el nombre de Jehová. Por eso este escenario al que nosotros nos estamos acercando, tenemos que mirarlo como una guerra espiritual porque lo es. No se nos parece, es una guerra espiritual. Hermano José Antonio. Sí, podemos aplicar el ejemplo histórico de Jesucristo, cómo fue preparando a los apóstoles. Por ejemplo, la tempestad calmada. Maestro, maestro, que perecemos. Y la respuesta a lo que está diciendo el hermano Gerardo. Hombres de poca fe, les dijo Jesús a los apóstoles. Es decir, tenemos que crecer en esa fe, en esa fortaleza de que aunque yo tenga que morir en una tempestad, yo tengo que seguir al maestro. Amén, amén. Gracias, hermano. Y el último versículo nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si tú oras por ti mismo, si tú oras porque necesitas, pero no tienes la unción del Espíritu, tu oración es eficaz. Tú tienes que orar con toda súplica, pero en la bendición del Espíritu, que el Espíritu te lleve, te inste a tener una vida de oración. Amén. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, como hacemos al final de siempre de cada reunión. Hermanos, oremos los unos por los otros. Roguemos a Dios los unos por los otros. Yo no puedo saber lo que le pasa a la vida privada de cada uno de ustedes, y ustedes no saben lo que nos pasa a nosotros. Pero el Señor sí sabe. Y roguemos con súplica y perseverancia por este grupo, por esos grupos que se reúnen para buscar a Dios.
Ese es el deseo del Señor, que seamos unánimes en sentir y en espíritu. Debemos orar los unos por los otros. Amén. Voy a continuar porque si no, el tiempo se va. Bien, habíamos leído sobre la figura de Levítico, el día de expiación. Hasta que la iglesia no tenga ese ejército santo, no puede haber una segunda venida de Jesús. Tiene que haber una iglesia triunfante primero, para que el macho cabrío, cuando llegue Jesús, venga y se lo lleve al milenio, derrotado. Me derrotaron esos. Satanás dice que no, a mí, le dice a Jesús, tú me derrotaste, perfecto, pero ellos no. Yo los venzo a ellos, ¿sí? Pero ahora Jesús va a decir, no, ellos también te vencerán. En mi nombre, en mi fuerza, pero te vencerán. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. Acá hay una frase que pocas veces se medita. La voy a leer de nuevo. Habla de una oposición superficial. Pero esa oposición superficial era tan superficial, fíjense lo que dice la hermana White, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. Esa oposición superficial continuamente te hace la guerra. Y si nosotros tenemos hoy en la iglesia una oposición constante, son esos que en el futuro van a renunciar a la fe. ¿O a ti no te han dicho alguna vez, hermano, no habla acá esa porque la gente se asusta? ¿A ti no te han dicho nunca, hermano, no hable eso porque la gente le da miedo? Hermano, no, acá no predique eso porque hay visitas, como si fuera que uno va a hablar de cosas prohibidas, ¿no? O hermano, no hable de eso porque eso genera división acá. Usted se va y después acá la gente empieza a hablar y se forma. No, queremos estar cómodos, queremos estar muy tranquilos, que nadie nos moleste, ni mucho menos nos moleste nuestra conciencia. La queremos dejar ahí sedada, la conciencia tranquila. No queremos que nuestra conciencia nos despierte y nos diga, parece que ese hermano tiene razón, o esa hermana tiene razón. Por eso, hermano, no venga. Bueno, esos que están teniendo una oposición, ¿sí? Son los que en su momento abandonarán la fe. ¿Por qué? Porque es más fácil. Si les es más fácil ahora, les será también más fácil después. Si han renunciado a la fe ahora, también renunciarán fácilmente a la fe en momentos de prueba. Sigo leyendo. Estos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por sobrecogernos, dice la sierva del Señor. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente. Serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separados y a solas. Voy a contar una experiencia que tuvimos el domingo pasado. Acá el hermano José Antonio también estuvo testigo con el mercenario que hemos visto de español, este hombre español. Sí. Estábamos repartiendo volantes, donde siempre, y viene un hombre mayor, 75 años, después nos dijo, y entonces lo veo y le digo, venga, tengo un regalito para usted. Y me mira así, echa para atrás y me dice, yo no creo en nada, no creo en nada. Entonces mi mujer le dice, ¿cómo que no cree en nada? No creo en nada. Entonces le digo, bueno, en algo debe creer. ¿Usted cree en usted mismo? En mí mismo sí. Pues se da cuenta, usted ya cree en algo.
creen ustedes. Sí, pero yo no creo en nada más. Mira, estuve en la guerra de Afganistán, estuve en la guerra de Bosnia y estuve en la guerra de Irak. Y tú no sabes lo que yo he visto ahí. Un hombre mayor ya. Y después nos comentó desde que su juventud militar, la época de Franco, un militar activo, él tuvo que matar, yo maté a niños porque ellos venían cableados, venían y si se acercaban a mí volábamos todos. Y me tocó matarlo ahí. Con eso yo convivo. Por eso Dios no existe. Lo que yo he visto me ha convencido que Dios no existe. Y empezó a hablar y hablar y hablar. Y bueno, después se empezó a hablar con el hermano José Antonio y lo entretuvo un rato ahí, porque a mí me cansó de las cosas que decía. Hay personas que tienen, yo le digo, bueno, pero te tenga en cuenta, le digo, que te habla de acuerdo a su experiencia. Su experiencia es subjetiva, porque no todos pasaron lo que usted pasa. Es muy fuerte lo que usted cuenta. Digo, yo tuve que matar, yo estuve con el golpe de Estado de este país, ayudando al golpe de Estado de otro país, muy feo. A veces no puedo dormir, me dice. Entonces le dije, bueno, pero yo le puedo decir una cosa, le digo, usted tiene que conocer a Cristo. ¿Usted conoce a Cristo? Yo no creo nada de nuevo. Muy cerrado el hombre, muy cerrado. Hay personas que van a tener este espíritu. Este hombre dio su exposición, habló de todo, después habló con el hermano un largo rato con el hermano José Antonio. Yo ya no podía más porque me cansó, la verdad. Y después lo cansó él también. Sí. ¿Sí? Pero hay personas que llevan una carga espiritual muy pesada. Pero hoy por hoy, esa carga espiritual muy pesada a ti no te hace nada. Pero cuando esa carga espiritual tenga la autorización del cielo para ir contra ti, eso va a cambiar todo. Porque tú vas a tener que hacer frente a esa posición de engreimiento, de soberbia, ¿sí? Y de ofensa, porque son muy ofensivos. Y si tú no estás preparado espiritualmente con paciencia y amor por esas almas, amor por ese hombre o esa mujer que te está insultando, vilipendiando, que está rebajándote a ti a lo peor, y tú tendrás que amarlo, tú tendrás que mostrar empatía y no responder al nivel de ellos. Esa es la lucha espiritual a la que nosotros estamos llamados a participar. A Jesús, cuando lo capturaron, hermano, él no levantó palabra. Y le pegaron un puño, lo escupieron, lo empujaron. A ver, adivina, ¿quién fue? Le tapaban la cara y le pegaban. A ver, adivina, ahora ¿quién fue? ¿Fui yo? ¿Fue él? ¿Fue él? ¿Quién fue? ¿Fue aquel? ¿Quién fue el que te pegó? Y él no decía. ¿Tú puedes callarte hoy si te pasa algo parecido? Hermano, nosotros espiritualmente estamos llamando a ser Spetsnaz o Navy SEALs espirituales. Pero para eso necesitamos un entrenamiento espiritual severísimo. Y el Señor nos dice a nosotros, ustedes van a conseguir ese entrenamiento espiritual, pero les puedo garantizar una cosa, lo van a conseguir, pero no lo conseguirán en las ciudades. No lo busquen allí a ese nivel espiritual que ustedes están consiguiendo. No lo busquen, no está allá. Ustedes tienen que salir de las ciudades. Y cuando salgan de las ciudades, tienen que ir a un puesto de avanzada donde se hable y se viva y se trate de instruir. ¿Para qué? Para que nuestros caracteres estén en armonía con la bondad y la paciencia de Jesús. Hermano Ivette. El hermano Francisco dice, preguntarnos qué habría hecho Jesús en mi lugar. Exactamente. Y la hermana Graciela dice, interesante el tema como siempre. ¿A qué se refiere la frase, si no puedes correr con los de a pie, menos será con los de a caballo?
Bueno, esa es una figura de Jeremías donde él menciona que aquellos que se sientan fuertes, pero que no pueden con las situaciones fáciles, no vas a poder tampoco con las situaciones difíciles. Si tú no puedes correr con los de a pie, ¿cómo piensas correr con aquellos que van a caballo? ¿Sí? Esa es una reflexión para nosotros que significa, no te creas que tú puedes todo. Tú tienes que prepararte más. Y ese nivel de preparación nos lo da Dios a través de su Espíritu Santo, y esa preparación está hecha para los santos del Altísimo, hombres y mujeres muy consagrados que solamente vivirán con un así dice Jehová. Nosotros estamos llamados a ser testigos, a dar testimonio. Tú sabes que en un tribunal, ¿quién es el que da testimonio en una causa? El testigo. El testigo. Vamos a llamar al testigo fulano de tal a que pase a dar testimonio, lo que él vio o lo que él oyó. Y si fue un testigo presencial, con más razón. Usted estuvo presente en el momento del hecho, estuve presente. Cuéntenos lo que vio. Pero antes recuerde, está bajo juramento, sí señor, y cuente. Tiene que contar la verdad. Eso es contado como testimonio. Va a haber hombres y mujeres, habrá hombres y mujeres que darán testimonio hasta con su vida. Y su vida será un testimonio de que yo conocí a Jesús. Yo conocí a Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes me hacen tanto daño y yo oro por ustedes. Nosotros no queremos saber nada de ese Jesús, pero es el Jesús que yo conozco. Y él me dice, ve y predica. Y si ustedes me hacen mal, el Señor tenga misericordia de ustedes, pero yo no puedo hacer otra cosa que obedecer el mandato de mi Señor. Ese es un testimonio. Y si me toca ir a la cárcel, acá estoy. Y si me toca ir al cadalso, acá estoy. Pero yo no puedo callar, como decía Pedro, no podemos callar. Cuando bajaron del aposento alto, vienen los sumos sacerdotes, todo el clero judío para decirle a usted, hace día, hace mes y medio que murió ese hombre al que ustedes llaman maestro y qué sé yo y qué sé cuánto, pero bueno, no, acá no prediquen de ese. No queremos saber, lo siento. Ustedes nos dirán una cosa, pero mi conciencia me dice que lo que yo he visto y lo que yo he oído al lado de él, no lo puedo callar. No puedo. Y no lo haré. Y predicaron igual. Y les costó persecución. Claro que sí. Satanás, por las buenas o por las malas. Y eso es un testimonio de nosotros. Y por supuesto, testimonio de Satanás también. Hasta dónde él está dispuesto a llegar. Porque hay que desvelar, desenmascarar al enemigo de las almas hasta las últimas. Y darle todas las herramientas que él necesite para que él demuestre qué es y quién es el malo en toda esta historia. Porque él siempre le echó la culpa a Dios. ¿O ustedes nunca escucharon a esa gente que dice, ¿dónde está Dios si hay niños que mueren, niños con cáncer, niños en la cárcel, hay guerras y hay asesinatos, hay matanzas? Mira lo que pasa en Palestina, mira lo que pasa en Ucrania, mira en tantas guerras. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no hablan dónde están los líderes que toman decisiones? No, no, ¿dónde está Dios? Dios es el culpable. ¿Sí? Y estas personas tienen que revelar quién es quién. Y el testimonio de ellos queda escrito. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que tomar decisiones. Una vida sin decisiones es una vida que no cambia. Tú no vas a cambiar. Nosotros tenemos una herencia de pecado y somos enemigos naturales de Dios. ¿Ustedes vieron una serpiente? ¿Y vieron una mangosta? Bueno, en la sabana africana, cuando una mangosta y una serpiente se encuentran, uno de los dos tiene que morir. Enemigos naturales.
En la gran mayoría de los casos, por no decir casi todos, la mangosta gana. Pero son enemigos naturales, no es que no, hasta luego, hasta mañana, no. Se enfrentan, enemigos naturales. Nosotros somos enemigos naturales de Dios. Nosotros no queremos nada de Dios. Nosotros somos malos, nosotros somos egoístas, somos mezquinos, somos perversos. Y si tuviéramos más años sin Dios, terminaremos siendo monstruos, como los hay Exacto. hoy por hoy. Sí. ¿Sí? Que no les importa firmar un contrato de venta de armas donde esas armas van a matar a miles y miles de inocentes. Y la firma de ellos es una responsabilidad. Porque hay mucho dinero. Perfecto. Pero esa es tu responsabilidad. Gente que mata, gente que viola, gente etcétera, etcétera. Todo lo feo del hombre es un hombre sin Dios. Y nosotros, por naturaleza, somos hombres y mujeres sin Dios. Pero esto se va a acabar pronto. Dios va a levantar su ejército de hombres y mujeres santos, separados, y Dios lo usará para revelar el verdadero carácter del padre de la mentira, del gran homicida, del ladrón que viene a tu casa a robar de noche cuando tus defensas están mínimas, y va a robarte tu familia, tu dinero, tus ahorros, tu salud, tus posesiones, tus hijos, tu cónyuge, todo va a robar. Te va a dejar en la nada, en la miseria. Y si puede matarte, te matará también. Porque él es homicida desde el principio. Pero toda su obra él se la achaca a Dios. Él es el culpable. No. Va a haber un grupo, habrá un grupo que tendrá la fuerza de vencerlo y llevar ese macho cabrío al desierto para que muera allá. O simbólicamente para que quede en el desierto y después muera en la tercera venida de Jesús. Hasta que no esté ese grupo preparado, no puede haber tiempos finales. Por eso la iglesia está llamada a la santidad y llegará a ese nivel de santidad, pocos, pero llegará. Hay medidas en el cielo. No va a durar mucho esto. La maldad del mundo está avanzando inexorablemente, pero también la piedad de este grupo llegará un momento en que Dios dirá, ahora sí puedo. Y no esperes un miércoles en la iglesia, una reunión de oración para tener el Espíritu Santo. La hermana Juan menciona ese día nunca llegará. El día en que venga el Espíritu Santo vendrá a tu vida de manera personal y privada. A la mía, a la de él, a la de ella, a la de todos. Oremos para que no seamos sorprendidos en el día malo y tengamos amor por la verdad. Es una experiencia. Ser hijo de Dios no es, yo digo, soy hijo de Dios porque yo creo, no. Ser hijo de Dios es una experiencia de renunciamiento diario, constante a este mundo. Si tú no quieres dejar las comodidades, tú tienes un serio problema. Déjame que te lo diga así directamente, hermano, hermana. Serios problemas. Si tú no quieres dejar la ciudad, hoy por hoy, tú tienes serios problemas espirituales si eres adventista del séptimo día. Porque tú hace tiempo, más de 100 años, tenemos a una profeta que nos dice, salgan de la ciudad. Y si tú no quieres hacerlo por H o por B, por los motivos que tú quieras, los motivos valederos que tú quieras, pero tú no has probado a Dios. Prueba a Dios y llévalo hasta el extremo. Señor, voy a hacer esto ciegamente, voy a confiar en ti. Y verás si el Señor nos mostrará su poder en tu vida. Si tú pones a Dios en primer lugar y optas no solamente por salir de ciudades, santificarte para su causa, Dios obra en tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Y te guarde y te proteja siempre. Amén. Amén. Nos quedan pocos años. En Estados Unidos, aparentemente, lo digo 2 veces, aparentemente, está habiendo un reavivamiento espiritual por la muerte de este tal hombre Charlie Kirk. La hermana Juan menciona que tiene que haber un reavivamiento espiritual en la nación, en Estados Unidos, falso, antes que venga el verdadero. Hoy estamos
comenzando a mirar un reavivamiento nacional. Políticos de alto nivel están confesando sus pecados, algo nunca visto. Están llamando a la oración nacional. Están llamando a un arrepentimiento como nación hoy para hacer duelo por la muerte de este hombre, Charlie Kirk. Ese reavivamiento está también llevando a la sociedad a replantearse una nueva experiencia religiosa como nación, como los Estados Unidos lo vivió durante los primeros 100, 150 años. Así, vivir para Dios. Y ahí entra el domingo. Está en la lista. Que el Señor nos bendiga grandemente. El Sí, hermano Francisco puso otro comentario, otro mensaje, dice, está despertando la bestia que habla como cordero. así es, así es. En términos religiosos, esta bestia ya habló como dragón, en términos políticos, hace décadas. ¿Sí? Y en términos económicos, ni hablar. Dragón, destructor. Estados Unidos es el principal socio del Fondo Monetario Internacional. Es un organismo para destruir naciones. El principal proveedor de armas del mundo para destruir naciones. El principal referente de golpe de estados y de la paz mundial para obstruirla del mundo. Referente. Habla como dragón, pero hace décadas. Es un monstruo. El principal estado terrorista del mundo, esa nación. Siembra terror a donde va. A veces digo, lo peor que le pudo haber pasado a Ucrania en el año 2012, creo que fue. Bueno, en el 2004, donde pasó lo que pasó hace ya décadas, lo peor que le pudo pasar a ese país es que Estados Unidos llegara a ese país a quedarse. Y pasó lo que pasó. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros ahora está comenzando a hablar como dragón, pero en términos religiosos. ¿Sí? Y ese es el dragón que habla la Biblia, que va a fusionar la fe religiosa con mandatos estatales, mandatos políticos. Ese es el Estados Unidos del que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, porque el dragón está tomando fuerza. Y quien le está dando esa fuerza es esto, Charlie Kirk, telepastores, que están llamando a la reflexión, a la unidad cristiana, a que acerquémonos a Dios, pero bajo los parámetros de Roma. Esos son los parámetros. Ustedes se van a acercar a Dios, pero yo los guío. Y vamos a terminar haciendo una ley dominicana. Está profetizado, hermano. No hay forma de no saberlo. No nos puede pillar a nosotros desprevenidos. Lo sabemos, está escrito en la palabra de Dios, en los testimonios con todos los detalles. A nosotros nos falta reaccionar y concentrarnos en la agenda de Dios y no en la del enemigo. Y en la agenda de Dios está el plan de Dios para ti. Amén. Apocalipsis 12, Apocalipsis 14, Apocalipsis 18. Y la agenda de Satanás, Apocalipsis 13, Apocalipsis 15, Apocalipsis 16, Apocalipsis 17, Apocalipsis 19. Mira esos capítulos, esa es la agenda del diablo. Déjalo. Prepárate tú con la agenda de Dios. Estudia, ora, conságrate con las promesas que hay en esos capítulos. Esa es la agenda de Dios para sus santos. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Es nuestro deseo y es nuestra oración. Amén. Sí, los jesuitas, es cierto, pero es un apéndice más. No te fijes tanto en los jesuitas. Fíjate, es una realidad, no lo negamos, absoluta. Pero una hermana chismosa no es jesuita. Pero esa hermana chismosa en la iglesia hace mucho más daño que un jesuita. ¿Sí? Ese hermano que viene vestido y que transmite música y un nivel de mundanalidad alarmante en la iglesia, no, puede que no sea jesuita. Es un inconverso. Pero habla del gobierno de los ¿Sí? Estados Unidos. Bueno, acá menciona, sí, es cierto, los Estados Unidos los jesuitas están en todas partes, hermano. Los jesuitas lo infiltran todo. Todo, 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 todo. Y no hay lugar en que ellos no se metan. ¿Sí?
A veces hemos pensado, por ciertas personas que han venido acá, hemos pensado que hasta aquí han llegado los jesuitas. No lo sabemos, porque ellos no van a decir, ah, hola, buenas tardes, soy jesuita, mucho gusto, vengo a hacerles daño. No, 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 ellos no son tan ingenuos. Ingenuos somos nosotros, ellos no. Pero es así. Pero si tú estás bajo la sombra del Omnipotente, con la bendición del Altísimo, no hay jesuita y no hay Satanás directo que puede llegar a ti. Amén. Amén. Eso es lo importante. Oremos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este momento que nos das para poder estudiar tu palabra, tu voluntad para tu pueblo del fin. Amén. Ayuda a tus hijos e hijas a tomar decisiones para que pueda tu obra, Señor, ser favorecida. Amén. Tú sabes que la mies es mucha, muchísima, y los obreros muy pocos. Amén. Manda obreros a tu mies, Señor, que quieran sacrificar todo por la causa, porque tú has prometido darle todo a ellos. Y cuando estemos en el cielo, en tu gracia y en tu poder, Señor, diremos, tan poco nos costó el cielo, tan poco. Por eso, Señor, te rogamos que puedas hacer una obra poderosa en los corazones de aquellos siervos, hombres y mujeres fieles, para que podamos cada día ser más, Señor, y fortalecer tu causa. Te lo suplicamos, Señor. No lo merecemos, pero en el precioso nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. 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 La hermana Gracias. Graciela da las gracias. Gracias a Dios y a ustedes, Atalaya Fieles, por animarnos a seguir a Cristo, Amén. abriendo nuestro entendimiento con la porción del Espíritu Santo. Manita Graciela, te agradecemos por las lindas palabras que nos das, a todos aquellos también que están con nosotros en nuestro sentir de servir al Señor de verdad. Amén. Hermanos, hay una bendición grande en aquellos hombres y mujeres honestos, el Señor conoce los corazones, y que quieran servir al Altísimo, porque el Señor está buscando hombres y mujeres que pongan a prueba las promesas del Señor Amén. y prueben al Señor, y que el Señor obrará maravillas. Amén. Es nuestro deseo, porque el Señor no defraudará a los suyos. Amén. La hermana Marina nos saluda. Buenas tardes. Bueno, acá ya es buenas noches, hermana. Buenas tardes, hermanita ¿Desde Marina. dónde nos acompaña usted, hermana Marina? A ver si la hermana María nos escucha, hermanita, ¿verdad? Esperemos que sí. Bueno, un saludo a todos los hermanos que nos están acompañando, a aquellos también que nos acompañarán después por YouTube. Ahí está la hermana Marina, un saludo. No te escuchamos porque tienes el micrófono apagado, hermanita, ¿vale? El hermano Luis Gutiérrez también me escribió hace un rato también por el link. Ahora Hermanito, sí, ahora sí, hermana. Bendiciones. hermanitos. Gracias, hermanitos. Hermanito, le habla la hermana Marleni, la hermana Elba, de acá de Perú. Ah, sí, sí, sí. Recibimos ayer, hermana, recibí el pedido para que la hermana Elba pudiera estar hoy. Sí, 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 sí. Sí, Ayer hermanito. no lo pudimos hacer porque estuvimos viajando con mi esposa. En 24 horas hicimos 1500 kilómetros, hermano. Nos fuimos al sur de España. Qué bueno, hermano. Salimos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y regresamos a las 3 de la mañana de hoy. Salimos ayer A buscar una impresora que al fin y al cabo no pudimos, pero bueno, alabado sea el Señor. Pero estuvimos todo el día afuera, viajando con mi esposa al sur, justo casi al mar Mediterráneo. Estamos en León, ¿sí? De ida y vuelta. 700 kilómetros de ida, 700 kilómetros de vuelta en el día. Y por eso no podía atender, no entendí correo, pero sí le leí. Por eso hoy digo, hoy le tengo que poner a la hermana Elba en el grupo. Bienvenida, mi querida hermana Elba, por supuesto. Y a la hermana María también, claro que sí. Muchas Hermano, gracias, queridos hermanos. Igualmente, ¿no? Agradecer a cada uno de ustedes que amén. la honra de Dios siempre sea alabado Amén. hasta Hermano venga José nuestro Antonio. Señor. Hermano, soy el hermano José Antonio. ¿Dónde estuvieron aquí en Andalucía? ¿Dónde estuvieron? Si no Estuvimos mucho en que Alicante. Ah, eso en Andalucía.
Sí. Es que precisamente, bueno, aunque no sé... Hermanito, una consultita, hermanito. Queremos Sí. el libro que están estudiando. Hermana, te lo No, paso en un rato por PDF. ¿Sí? para hacerlo imprimir, queremos, hermanito. Sin Sí, problema, hermana. En PDF tú lo puedes mandar a imprimir. Nosotros en PDF hicimos y después fuimos a una librería y lo imprimimos. Lo agrandé a tamaño A4 para que tenga letras más grandes, pero no he perdido la paginación. Y le puse una Ya, tapa, la hermanito. conseguí. ¿Sí? Sin Gracias, problema. hermanito. Por favor, hermanito. Te Queremos lo ese libro. pasamos. Sin Junto con problema. usted. Así, hermanito, no Ven- sabíamos a qué hora era allá y por Nos eso vemos, está Dios mediante, el próximo sábado, 21 horas, hora de España, una hora más que hoy, para el sábado, según la Ya, diferencia horaria. Hermano Hermano José Gerardo, Antonio, sí. sí, perdone. ya, Es que yo tengo una gracias. impresora que quiero vender también, por si le interesa, mañana le mando fotos y usted me dice. ¿Cómo no, hermano? Bueno, háblame, vamos a hablar por privado entonces, en un rato te llamo, ¿vale? Vale, ahora. Sin problema. Saludo en Cristo a todos, fuerte, fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Y Hermanito, feliz tarde para gracias, todos hermano. y que el Feliz Señor noche para los de bendiga acá. su iglesia. No olviden, aquellos que vayan a ver esta reunión por YouTube, dale un like para que el video pueda ser visto por más personas, ¿sí? Y los que la están viendo también compartirle a los demás hermanos Exacto. para que otras personas también puedan conocer estos mismos mensajes. Amén, amén. Nosotros vamos ahora me Hermanito, toca. estamos compartiendo, hermanito, estoy compartiendo este mensaje, hermanito, a Amén. los conocidos, hermanito. Una consultita, hermanito. Sí. Me han dicho, me han preguntado, me han dicho de que las fiestas, ¿cómo es las fiestas? ¿Celebran o no? Así me preguntaron, hermanito. Mira, hermana, según nosotros sabemos, tú me hablas de las fiestas judías, ¿no? Jehová. De Jehová. Sí, la hermana Huay, me voy a referir a ella porque es nuestra profeta y nos da un punto de vista. Ella menciona que las fiestas han caducado, ya no se celebran, pero ella en cierta ocasión aconseja a aquellas personas que quieran celebrarlo, por ejemplo, la fiesta de las cabañas especialmente, ¿no? Nosotros estamos en el día antitípico de expiación. Es un día de arrepentimiento, es un día de ayuno, es un día de poder abrazar la reforma pro salud de una vez por todas y podamos purificar nuestro cuerpo y obviamente nuestro espíritu y nuestra alma. Pero ella menciona que aquellas personas que quieran hacerlo, que lo hagan. Ahora, no se debe obligar a los hermanos, que aquellos que no sientan ese deseo, que no sea coercitivo. Hay hermanos, me he topado con hermanos que me dicen, no, nosotros preparamos la fiesta de las cabañas, nos conseguimos unas palmas y nos ponemos una sábana encima y emulamos la fiesta de las cabañas y no, no, no. Tú lo puedes hacer, pero si yo no lo siento, tú no me puedes a mí forzar, no, tú tienes que preparar y festejar la fiesta. Hay un grupo chileno del hermano pastor Marco Pozo, que sabemos que él también en su momento guardaba la fiesta y todo lo demás, y le decía, hermano, tenemos que guardar la fiesta. Es un tema, no es un tema de fe, ni es un tema de salvación. No, no es un tema de salvación. La fiesta no entra dentro de las verdades presentes. Hay una fiesta que es la fiesta de la expiación, la sexta fiesta. Ya. ¿Sí? Y esa es una fiesta que hoy estamos viviendo el verdadero día de la expiación. El verdadero, el original, el que se está guardando en el santuario celestial porque estamos bajo juicio. ¿Sí? Y si yo estoy bajo juicio, no tengo nada que celebrar. Tengo que compungir mi alma, tengo que arrepentirme, tiene que haber un movimiento de arrepentimiento, de reavivamiento y reforma. Ese es el espíritu del día de expiación. Y sacar de mi casa y de mi vida todo el pecado. Entonces, si alguien me dice, no, no tenemos que festejar, no, festejaremos en el milenio, que es la verdadera fiesta de las cabañas. ¿Sí? Amén, hermano. Ese es el verdadero día de las cabañas cuando estemos en el milenio, disfrutando, ¿sí? de haber sido, como en el día del juicio, haber pasado el día del juicio y no haber sido destruido. Hoy estamos en el día de la expiación. Hermano José Antonio, levantate la manita. Hermanito, muchas gracias, hermano. Claro que sí, hermanita, bendiciones. Sí, gracias. Sí. Era para complementar un poco esto sobre la fiesta.
Sí que bien es cierto que no hay que celebrarlas, ni mucho menos, no se trata de eso, pero debemos entender y estudiar cuando tengamos tiempo que había 3 fiestas principales donde marcan el juicio y la cosecha, que terminaban en las cabañas, los tabernáculos. La primera fiesta era la fiesta de la Pascua. Entender que se apartaba el cordero 3 días antes, todo eso debemos estudiarlo. ¿Qué es lo que tiene de significado hoy día en la cosecha antitípica, o sea, en la cosecha literal de seres humanos que va a haber en la tierra? Como luego, después venía la fiesta de los panes sin levadura, que eran 7 días, lo que significaba la levadura, lo que significaba comer pan sin levadura, y después estaba la fiesta de las semanas, el Pentateuco, el Pentecostés, que eran 50 semanas tenían que pasar. Y ahí es donde ya se celebraban las cabañas, que ya se presentaban la cosecha, 2 panes elaborados, se presentaban 2 panes ya elaborados. Eso ya no era pan sin levadura, eran 2 panes acabados. Primeramente se presentaban las primicias en los 7 primeros días y luego se presentaban las recogidas de toda la cosecha. En fin, eso sí que tenemos que estudiarlo y comprenderlo para el gran día de expiación que viene, claro. Exacto. Bueno, nosotros no viene, ya estamos. Desde 1844 el mundo se encuentra en el día de expiación. ¿Sí? Sí, exacto, ya estamos, sí, estamos. Y como iglesia nos encontramos en el día de expiación. Si nosotros concentramos nuestra atención en el verdadero día de expiación, verdadero, que es hoy, porque estamos en el juicio, ¿sí? La iglesia está bajo juicio, el mundo lo estará pronto. Después de la ley dominical comienza la luz para el mundo a través de la lealtad o a Dios o a la ley dominical por el mensaje que darán los santos de Dios. Entonces el mundo comenzará a entrar en juicio, pero hoy la iglesia está en juicio. El juicio de los muertos, que pronto pasará a ser el juicio de los vivos dentro de la iglesia. Nosotros somos los primeros de la lista. Y los pastores Ayrton Cole para abajo son los primeros, ¿sí? Los ancianos. Ese es el verdadero motivo, o en mi humilde opinión, el interés para estudiar la fiesta. Comencemos con el día de expiación. ¿Podemos abarcar otros aspectos? Claro que sí. Pero el verdadero día de expiación debe ser el centro de nuestra atención. La hermana Joy menciona que el fundamento de nuestra fe se centra en el ministerio sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo. Amén. Amén. ¿Sí? La base de lo que es el pueblo de Israel es la interpretación del día de expiación, ¿sí? En el santuario celestial. Por eso el juicio que antes creía Miller que iba a venir sobre la tierra, no, el juicio comienza en el cielo. Y de ahí todo lo demás. Pero estamos nosotros estudiando los eventos del fin. Este es puntualmente uno de los eventos, pero vamos a seguir el orden del libro, ¿sí? Porque si no, nos vamos, mire, vamos más lento que el libro anterior, porque estamos haciendo una hoja por reunión. Y antes tenemos 2 hojas por reunión. Pero bueno, ya son 2 horas. No queremos hacerlo mucho porque la gente se cansa también. Estamos aprendiendo. ¿Vale? Pero sí, tenemos mucho material para estudiar. Y cuando terminemos este libro, Dios mediante, vamos a elegir otro libro para seguir estudiando. Edificándonos, edificando a la iglesia, alimentándonos espiritualmente. Por eso, hermanos y hermanitos, si ustedes pueden invitar a los demás, invítenlo. Así como nosotros, en nuestra lista de WhatsApp, pasamos, este servidor pasa los links cada vez que tenemos reunión, ustedes pueden reenviarlo, ¿sí? A sus contactos. Y aquellos que quieran, obviamente, en las cosas del Señor todo es voluntario, aquellos que quieran accederán y son bienvenidos. Amén. Porque acá deseamos que se predique verdad presente, porque el Señor viene pronto y nosotros como pueblo de Dios debemos prepararnos. Amén. Otra vez, Feliz tarde. tarde para los demás, para todos, y que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado. ¿Vale? Adiós, hermanito. Bendiciones. Bendiciones. Amén.